Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre el catastro multifinalitario y su impacto en la recaudación de los impuestos prediales de los gobiernos municipales de Latacunga y Pujilí por los bienios 2010-2011 y 2012-2013. Como una introducción, el catastro ha ido modificando sus reformas para mejorar la información catastral. Sin embargo, se necesita de una ley de catastro que sea aplicable en todo el territorio nacional para que ésta se convierta en una herramienta que potencie la gestión administrativa nacional y local. El manejo catastral predial es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, pero debe ser tarea conjunta con otros niveles de gobierno subnacional y con la misma población para así obtener información amplia y veraz que contribuya al progreso local y nacional. El presente trabajo expone la realidad de la gestión catastral predial de los gobiernos municipales de Latacunga y Pujilí. Aquí se trataron de 3 capítulos que a continuación se detallan. El catastro predial en el Ecuador y su carácter multifinalitario. Evolución histórica. Catastro proviene del latín capitastrum, que proviene de caput, que significa cabeza. Los bienes de la comunidad romana se los inventariaba por cabeza. El catastro es tan antiguo como la humanidad. Su objetivo es garantizar la posesión de las tierras y las restituciones de las mismas. Eso se lo hacía en Egipto y en Mesopotamia, donde las inundaciones anuales de los ríos borraban los linderos. La antigua Confederación Quitukara lo manejaba como un registro y control de tierras. Estas eran administradas y distribuidas por los caciques. Este es en Ecuador en la época prehispánica. El catastro se originó como tal en 1540, donde se instituye la encomienda y esto estaba a cargo de los virreyes y cabildos. Ecuador se transforma en república y es a partir de aquí que las tierras pasan a ser del Estado y así se emprende un proceso de reforma agraria. En los años 60, el 65% de la fuerza laboral era rural, pero por el boom bananero y petrolero que generó fuertes movimientos migratorios, el 48% de la fuerza laboral era rural y el 52% se convirtió en urbana. Para el año 1979 se intensificó la creación de cantones, fundándose así el Consejo Nacional de Desarrollo, el Fondo Nacional de Participación y el proyecto DINAC y GM. En el año 2002 se ejecutó el Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales PRAT. En el 2004 se produjo una reforma sustancial a la Ley de Régimen Municipal, la cual fue reemplazada en 2010 por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Desde el año 2008, el catastro rural está siendo manejado por los Sistemas Nacional para la Administración de Tierras. El estado actual del catastro. En el Ecuador se han expendido varias leyes, sin embargo, el catastro no se ha desarrollado apropiadamente. Esto se atribuye a la falta de una ley específica sobre la materia, que no esté solo dirigido a los gobiernos municipales y metropolitanos, sino también a otras instituciones públicas y privadas. Más allá de una visión multifinalitaria, el catastro debe servir como una herramienta que coadyuve a desarrollar estrategias encaminadas a promover la igualdad y erradicar la pobreza. Los fundamentos del catastro. Definición. Sistema dinámico con un conjunto de datos que proporciona información de los bienes y ayuda en la distribución equitativa de la carga tributaria. Estructura y diseño. El catastro predial se estructura como un inventario de bienes inmuebles y está compuesta por varios sistemas. Competencia. Es exclusiva de los gobiernos municipales el elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales con una actualización permanente. Los fines del catastro. Tributario. Tener información actualizada y completa con el fin de que la recaudación sea mayor. Extrafiscal. Planificación, regulación, ordenamiento y control. Conocer con mayor exactitud las necesidades de la población. Régimen catastral predial en Bolivia. Tuvo lugar desde la época de la conquista, administrado por los incas y españoles. Sin embargo, en 1940 por primera vez se inventariaron todas las parcelas de este país, y años más tarde se decreta el primer proceso catastral inmobiliario. 20 años después se atribuye al Instituto Geográfico Militar la administración plena del catastro rural. Más tarde se unifica el impuesto a la propiedad urbana pasando su manejo a los municipios, pretendiendo crear catastros descentralizados, y ya en los años 90 los municipios vuelven a administrar los sistemas de catastro urbano y rural, y recaudar íntegramente los impuestos prediales. Cabe mencionar que actualmente Bolivia no cuenta con una ley de catastro que norme y coordine el sistema catastral en conjunto.
En Perú inicia en los años 50, donde se dispuso que cada provincia tuviera un catastro independiente, creando pautas para dar inicio al sistema catastral urbano automatizado. Años más tarde se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal y el Sistema Nacional Integrado de Catastros, vinculados con el registro de predios así como su reglamento, con el fin de realizar el levantamiento, actualización y conservación del catastro predial, para formalizar la tenencia de tierras. Con el tiempo, estas funciones fueron traspasadas a los municipios del país. Sin embargo, la información catastral del Perú aún no es muy utilizada ni aprovechada, debido al desconocimiento por parte de los municipios de esta herramienta de gestión territorial. En Colombia tuvo inicio en 1821, en donde se crea la primera referencia legislativa denominada Catastro General del Cantón, el cual años más tarde sirvió de base para el cobro del impuesto predial. En 1930 la misión Kemmerer se dedicó a nacionalizar el catastro con el fin de modernizar y racionalizar la tributación. Más adelante se crea el Instituto Geográfico Militar y Catastral dedicado al levantamiento de la Carta Militar del país para estudios catastrales. Entre el 57 y el 97 se crea la Ley número 14, que dio al catastro colombiano dinamismo y actualidad, introduciendo innovaciones en los procedimientos de actualización y de evaluación masiva. Más tarde la Ley número 44 fusionó los impuestos prediales en uno solo, denominado Impuesto Predial Unificado, bajo la administración de los municipios. En el 97 se inició el programa de titulación y modernización del registro y catastro, impulsando el uso más eficiente de la información catastral, denominando esta herramienta Sistema SIG. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la máxima autoridad de catastro en lo que respecta a normativa y técnica en la materia, proveyendo de mapas y registros catastrales. Actualmente posee un sistema de manejo catastral centralizado, con excepción de 4 entidades. En Ecuador cabe mencionar que de todos los países andinos, el nuestro es el único que no cuenta con una ley nacional específica para la gestión del catastro. El COTAD es la única ley vigente de regulación catastral, surgiendo entonces la necesidad de contar con una ley que intervenga en la conservación, actualización y desarrollo del catastro, para atender situaciones como acceso a servicios públicos, a temas de contaminación, a problemas sociales, económicos, ambientales, entre otros. La situación entre los países mencionados y Ecuador es casi similar y lamentable debido a que en los últimos años los recursos económicos para la producción de la información catastral han caído sustancialmente. La razón, los problemas presupuestales de cada país, lo que ha ocasionado que tengan que priorizar sus escasos recursos en otros sectores, olvidándose del catastro. Régimen actual de los impuestos predial urbano y predial rural en el Ecuador. Impuesto predial urbano. Es un impuesto directo con el que se grava a una propiedad o posesión inmobiliaria. Es decir, todo aquel que sea propietario de un inmueble deberá pagar esta contribución, ya que un inmueble constituye un indicador de capacidad económica que se lo considera como fuente de tributación, el cual resulta de difícil evasión. Elementos esenciales del impuesto predial urbano. Hecho generador. Se constituye por la existencia del vínculo de propiedad entre las personas naturales o jurídicas y los bienes inmuebles ubicados en las jurisdicciones municipales urbanas, para lo cual debe existir un registro catastral. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo es la municipalidad o el gobierno del distrito metropolitano. Este tiene la exclusividad para la recaudación de los impuestos prediales dentro de su respectiva jurisdicción territorial. Como sujeto pasivo, son los propietarios de los predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas. También es la persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria. Base imponible. Es el avalúo catastral, considerado individualmente o de forma consolidada en el caso de que existan varios predios a nombre de un mismo propietario y que se ubiquen en una misma jurisdicción municipal. El avalúo predial debe estar de acuerdo al artículo 495 del COTAD. La tarifa. La tarifa se establece un porcentaje que fluctúa entre un mínimo de 0,25 por mil y un máximo de 5 por mil aplicado sobre la base imponible. Deducciones. Las deducciones del impuesto predial urbano se remiten únicamente a las deudas hipotecarias motivadas por la adquisición, construcción o mejora del inmueble. Se aplican para 3 tipos de créditos: los préstamos hipotecarios sin amortización gradual, los préstamos concedidos por el IES y los préstamos sin seguro de desgravamen.
Como exenciones tenemos predios unifamiliares urbano marginales, predios del Estado de instituciones de beneficencia o asistencia social particulares y predios que pertenecen a naciones extranjeras u organismos internacionales. Dentro de las exoneraciones entran aquellas personas que se acojan a la ley del ancianato detallado en el artículo 14. Aspectos formales. El modo de determinación del impuesto predial urbano. Este se realiza por la propia Administración Tributaria Municipal o Metropolitana, por lo que se está ante el modo de determinación a cargo del sujeto activo. Se debe calcular el valor del inmueble, para lo cual se toma en cuenta el valor del suelo, el valor de las edificaciones y el valor de reposición. Determinación de la base imponible y liquidación del impuesto. En cuanto al valor del suelo, este se establece sobre la información de la infraestructura básica, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, red vial. Infraestructura complementaria, aceras y bordillos, red telefónica. Servicios municipales, recolección de basura y aseo de calles. Plazos de pago y exigibilidad. Los gobiernos de los municipios determinan que el cobro del impuesto predial es a partir del 1 de enero del año siguiente. El impuesto deberá pagarse en el transcurso del respectivo año, para lo cual se prevé un esquema de descuentos en los siguientes términos. Los pagos que se hagan en la primera quincena de los meses de enero a junio tendrán los descuentos del 10, 8, 6, 4, 3 y 2%. En cambio, si el pago se efectúa en la segunda quincena de estos mismos meses, el descuento es de 9, 7, 5, 3 y 1% respectivamente. Por otro lado, en caso de pagar en el segundo semestre ya no operará ningún descuento, más bien se generaría un recargo del 10% del valor del impuesto a ser cancelado. El impuesto predial rural. Al igual que el impuesto predial urbano, es de exclusiva financiación de los gobiernos municipales o metropolitanos. Aquí también encontramos elementos esenciales. El hecho generador. El impuesto predial rural grava la propiedad o la posesión de los bienes inmuebles ubicados en las zonas rurales dentro de cada municipio o distrito metropolitano, es decir, que estén situados fuera de los límites de la zona urbana. Como podemos apreciar, este impuesto repercute no solo sobre la propiedad, sino también sobre la posesión. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo de este impuesto es el gobierno municipal o el gobierno del distrito metropolitano de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el predio rural. Los sujetos pasivos son los propietarios o poseedores de los predios ubicados fuera de los límites de las zonas urbanas, es decir, en el sector rural. La base imponible es del avalúo del inmueble. Para el cálculo de este avalúo se debe estar de acuerdo con el artículo 515 del COTAD. Se considerará como elementos que integran la propiedad rural, la tierra y las edificaciones. Dentro de la tarifa, para el cálculo de este impuesto al valor del inmueble ubicado en la zona rural, se aplica una tarifa que está representada en un porcentaje que va entre 0,25 por mil y 3 por mil. Cada consejo municipal o metropolitano deberá establecer la respectiva tabla tarifaria mediante una ordenanza. Exenciones. Aquí podemos encontrar las mismas exenciones que en el impuesto predial urbano. Sin embargo, se aumentan exenciones a tierras comunitarias de pueblos y nacionalidades indígenas o afroecuatorianas, los terrenos que posean o mantengan bosques primarios o reforesten con plantas nativas, y a tierras pertenecientes a las misiones religiosas establecidas en la región amazónica ecuatoriana. Las deducciones. Estas deducciones responden al objetivo de estimular la producción de la tierra rural. El total de la deducción no podrá exceder del 50% del valor de la propiedad. Como deducciones temporales tenemos a eventos como pestes, desastres naturales, calamidades u otras causas similares por las que el contribuyente sufriera la pérdida de más del 20% del valor de un predio o de sus cosechas. Como aspectos formales. Modo de determinación. Tal como ocurre con el tributo antes analizado, el impuesto predial rural es determinado por el propio sujeto activo, es decir, el gobierno municipal o metropolitano. En esta labor resulta de vital importancia la actualización catastral. Plazos de pago y exigibilidad. Los plazos de pago difieren de los previstos para el impuesto predial urbano, ya que pueden efectuarse mediante 2 cuotas o dividendos, teniendo la posibilidad de acceder a un convenio de facilidades de pago.
Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre la gestión catastral predial y su impacto en la recaudación de los gobiernos municipales. El análisis de la gestión catastral permitirá conocer la evolución de la actividad catastral en el lugar de interés. La finalidad, analizar y detectar puntos críticos y así aumentar la eficacia en la administración, usando entrevistas, documentos otorgados por la municipalidad. En lo que respecta al diagnóstico del manejo catastral predial, el gobierno municipal de La Tacunga desde los años 2010 al 2013, se debe mencionar que el GAT municipal está integrado por niveles administrativos. El nivel político y decisión se integra por el alcalde y concejales, se encargan de normar mediante ordenanzas y reglamentos. El nivel asesor aconseja a las instituciones en caso de programación y proyectos municipales. El nivel operativo hace cumplir los objetivos del municipio. El nivel de apoyo ayuda con material a todos los niveles antes mencionados. Finalmente, los organismos adscritos ayudan a los sectores vulnerables del cantón y por ende dependen del municipio, entre los cuales podemos mencionar al patronato municipal, empresas públicas de agua potable, transporte y aseo. La situación del departamento de competencia catastral. Vamos a hablar de talento humano y del sistema informático. El personal no se capacita previamente, lo hacen directamente en el campo. No hay pautas técnicas para los trabajos en el área, todo se remite a un organigrama. El sistema informático está totalmente desactualizado, tan solamente está diseñado para trabajar con fichas y mapas georreferenciados. Continuando con el departamento informático, se debe mencionar que el GAT trabaja con procedimientos manuales. Cuando un predio no está catastrado, se realiza una solicitud, se analiza y recién se va al campo a trabajar. El sistema informático es monousuario, por ende los datos no se pueden migrar. No hay un sistema corporativo de administración municipal, por ende se maneja de forma aislada. En lo que refiere a valores catastrales y aspectos financieros, se puede afirmar que no ha existido actualización de la ordenanza, por ende se cobran valores referenciales a épocas pasadas. Así que es importante actualizar, así vamos a mejorar los niveles de recaudación. En este cuadro se puede notar que los valores del año 2012 y 2013 tuvieron una disminución muy notoria, ya que en este año algunos propietarios no cancelaron a tiempo los impuestos y además se realizaron 252 reclamos por valores de impuestos prediales. Para concluir, se puede afirmar que en la Tacunga los predios van aumentando, ya que la gente está construyendo mucho más. Pero el principal inconveniente es que el personal no está capacitado y faltan instrumentos tecnológicos que ayuden con el mantenimiento de la información catastral. Diagnóstico del manejo catastral predial, Rugili 2010-2011 y 2012-2013. La ubicación. La pertinencia del manejo catastral es del GAT municipal. Ahí tenemos la unidad de avalúos y catastros dentro de la Dirección de Servicios Públicos. El talento humano cuenta con 5 personas. El sistema informático es el sistema integrado catastral, que cuenta con 3 módulos, el de rentas, el de catastros y el de tesorería. Para el procedimiento en el departamento de avalúos y catastros tenemos la inspección y llenados de fichas. Estas fichas son llenadas manualmente. Se ingresan los valores al módulo de catastros y ahí se da la valoración. Se envía a rentas y se emite un oficio al alcalde para su liquidación. Se registra en el sistema contable y se revisan los cálculos. Por último, se ingresa la información al SIG-AME para su recaudación. Limitantes de la unidad de avalúos y catastros. El sistema informático no tiene interconexión, los cálculos se realizan manualmente. Además, hay predios sin nombre que no se están siendo cobrados, solo permite cargar un porcentaje de cobro. Entre los medios técnicos, el personal es insuficiente, solo contamos con 5 personas, no existen materiales suficientes y para el proceso es demasiado lento, la liquidación sucede casi anualmente. El manejo catastral. Los valores catastrales. Los valores catastrales, tanto urbanos cuanto rurales, la imposición vigente es demasiado baja. Por ejemplo, en el sector urbano de 7.122, solo el 68.25% tienen una cuota de entre 0 y 5%, que es el valor más bajo. Igualmente, en el sector rural, el 98.71% paga de 0 a $5.
Aspectos financieros. Los ingresos en el sector urbano han sido de $24.500, en el sector rural de 14.900. Los ingresos son muy importantes. Pese a ello, no se ha tenido un levantamiento catastral continuo. El último en el sector urbano ha sido en 2004 y en el sector rural en 2008. Entonces, es necesario que se tenga un buen manejo y una buena gestión, porque al no tener actualizados estos valores, las variaciones en la alza han sido imperceptibles, o sea, no se tiene ingresos mayores. Los ingresos que se han tenido han sido más por los fraccionamientos y no por una buena valoración del suelo. El plan de mejoras. En el talento humano se necesita un manual para determinar los procedimientos que tenemos, y con este manual ya se verán cuántas personas se necesitan. El departamento debería ascender a dirección. En cuanto a los medios técnicos, sí se necesitan varios dispositivos, además se necesitan las nuevas tecnologías que hacen que el proceso sea mejor. Además necesitamos camionetas porque no tienen en qué realizar. Y además en la valoración se necesita reformular porque la mayor parte de los predios se encuentran entre valores de $0 a $5. El sistema informático. Se prevé tener cabildo en la Tacunga. Su base de datos es QGIS, y en la parte rural el SINAT, que es el Sistema Nacional de Tierras. Este tendría un costo de alrededor de $2.5 millones. El 80% lo pagaría el Estado. En Pujilí, el GIS, que es el Sistema de Información Geográfica. Este sistema permitirá tener datos sobre ordenamiento territorial y datos urbanísticos muy actuales, entonces ya podríamos tener un manejo multifinalitario del catastro. El monto que se requiere son $454.000. Las conclusiones. El catastro predial es muy importante para tener una buena gestión en los impuestos, porque si no tenemos una actualización adecuada de estos datos, los impuestos serán cada vez más bajos. La aplicación del catastro en el país solo se ha limitado, por ejemplo, a los fines tributarios. No se ha dado una utilización en las otras dimensiones multifinalitarias del catastro, por ejemplo, en planificación. Los gobiernos municipales deben actualizar cada 2 años el catastro predial. Con ello se podría asegurar una mejor provisión de recursos financieros. Y bueno, esto se debería revisar la valoración actual porque es muy baja. En el diagnóstico en los GATS de La Tacunga y Pujilí, sí se necesita mejorar los sistemas informáticos, especialmente porque se necesita dotar para que haya una interconexión y ser los procesos mucho más rápidos y tener una información actualizada. Sin esto, la valoración siempre va a ser menos y por ende los recursos financieros también disminuirán. Al tener un manejo catastral predial tecnificado, la información podrá ser utilizada no solo con fines de recaudación de impuestos, sino también para la planificación. Gracias.